Y bueno, Víctor, ¿para cuándo el comunismo? Ya estamos en 1 de septiembre, ya estamos a 1 de septiembre y no llega. Sí. Fíjate cómo están las cosas, que ya hasta el Papa se manifestó al respecto. Ya ves que acaba de publicar, cosa que está resonando AMLO, que ayudar, apoyar a los pobres no es comunismo, y por supuesto que no, ¿no? Sí, Entonces, pues fíjate que tendríamos que y meternos en una cápsula de esas de hidrógeno puro, de criogénesis, porque el comunismo a México va a llegar, acabo de hacer el cálculo, en 372 años con 12 meses. Ah, perfecto. Con 12 meses. Sí. Okay. Al respecto, fíjate que recientemente platicaba con un amigo sobre, pues, todo el alboroto que se está dando en el panorama político internacional, nacional, estatal, y llegamos a la conclusión, y esto ya alguna vez lo platicamos tú y yo, de que el gran problema que tienen los partidos políticos, en primer lugar, fue la pérdida de su ideología y de sus principios, ¿no? Ya de repente se comenzaron a dar coaliciones y alianzas muy contradictorias, pues alianzas especialmente para obtener prebendas o el poder de forma muy simple, muy barata, diría yo. ¿Cómo ves toda esta situación tan compleja que se está dando en el panorama nacional, especialmente en cuestiones de partidos políticos, y eso querer asumir controles de todo, no solamente del Congreso, sino de todo, de todo, de todo? ¿Cómo lo ves, Víctor? Pues esta es una muestra de algo que más o menos hace 20 años inició, que es el pragmatismo. Bien lo señalas, la ideología, la doctrina, los principios básicos de los partidos están ya en algún basurero de la historia. Ahora el asunto es el poder por el poder, para que a partir del poder tú puedas hacer lo que se te dé tu gana. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en la Cámara Alta, en el Senado, y lo que estamos viendo en el Congreso Federal, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, la posibilidad de que llegue Fernández Noroña encabezando al PT, es decir, creo que le toca al PT dirigir la Cámara en estos tiempos, han hecho estas alianzas, han provocado estas alianzas que en Puebla ya las vimos. Hay que recordar, Adolfo, esta coalición que llevó a Moreno Valle a la gubernatura, que Toño Hernández Sigénez llamó el pozole con leche, ¿sí? Ahora lo estamos viendo en la conformación de una coalición que, si nos atuviéramos a los documentos básicos, a los principios básicos de los partidos, sería imposible. PRD, PRI, PAN, ¿no? En el papel son antagónicos, son el agua y el aceite. Pero en este pragmatismo, el otro día mismo te lo comenté, de que era el efecto Moreno Valle. Es increíble, ¿no? Es el efecto Moreno Valle, de que reúnes incluso una mayoría de partidos a tu favor, aunque haya una contradicción ideológica, y bueno, es pragmatismo puro. Y qué bueno que utilizas la palabra, porque fíjate que ahora que está el proceso también de pues campañas en los Estados Unidos, lo mismo se está diciendo, lo mismo, porque tú lo sabes, hay republicanos que no quieren votar por Donald Trump, hay demócratas que son los menos, que sí iban a votar por Donald Trump, y bueno, todo se reduce, de acuerdo a los analistas y a las mismas encuestas, a un pragmatismo. ¿Por qué? Porque en el caso de los republicanos, ellos quieren mantener simplemente una forma de vida, así, totalmente pragmática, en la que lo mejor para ellos, en el caso de los republicanos, es
que haya una buena economía para yo poder seguir consumiendo, no viviendo, para seguir consumiendo. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué entonces se dan estas contradicciones, estos cambios de partidos allá también? Pues por lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo voy a apoyar ahí, hablando desde el punto de vista de los ciudadanos, pues dicen, yo quiero seguir consumiendo, y si Trump me garantiza eso, pues voy a votar por Donald Trump. Así de sencillo, fíjate nada más. Pero vamos a hablar. En el caso de México, esto que dices lo puedo ejemplificar con Frena, con BOA y tantos movimientos de derecha. Lo que no quieren es renunciar a sus privilegios. Es lo único que no quieren. En Estados Unidos no quieren dejar de consumir. Es una sociedad de consumo que se basa en el consumo. Eso me gusta o no me guste, así es. Y en México los movimientos anti-AMLO, por ejemplo, este bloque de pseudointelectuales orgánicos, donde está Aguilar Camín, donde está Castañeda, donde están Loret de Mola, Ciro, pues lo que no quieren es renunciar a sus privilegios, al dinero que recibían, ¿no? Para consumir, ¿no? Exactamente. Bueno, pues le damos la bienvenida al auditorio que nos sigue cada semana a través de las buenas conciencias en Facebook, y que nos sigue a través de nuestro canal en YouTube de Poblanía Slow TV. Bienvenidos y vamos a las buenas notas. De las buenas notas, no sé si sean tan buenas. Fíjate que, retomando el tema de los Estados Unidos, ves este problema que se dio con un nuevo hombre de raza negra que fue asesinado por la espalda en Kenosha. Yo he estado leyendo muchas cosas que me parecen interesantes, pero al mismo tiempo también intrascendentes, porque no se contextualiza el por qué se están dando estos movimientos y de qué manera. Bueno, te recuerdo, y si no lo sabes, y si no lo sabe usted, Kenosha es la última ciudad al sur de Wisconsin, ¿sí? Esta hace casi frontera con el estado de Illinois, ¿ok? Donde está la ciudad de Chicago. Wisconsin, hay que recordar algo, fue uno de los estados que, siendo demócrata, se hace republicano y dándole el voto de los delegados a favor de Donald Trump. Wisconsin es uno de los estados que le dio el triunfo a Donald Trump, ¿ok? Bueno, está limitando con un estado que es Illinois, que es donde comienza la franja central de los Estados Unidos, aun cuando este es un estado más liberal. Luego viene Indiana, luego viene Kentucky, luego Tennessee, luego Alabama. O sea, conforme vas bajando, se va convirtiendo en unos estados más conservadores y republicanos. Entonces, el hecho de que se haya dado este asesinato en una ciudad clave que divide perfectamente bien una franja que era demócrata de una que es totalmente republicana, genera precisamente este tipo de conflictos. Hay que entenderlo, porque a su vez, si nos vamos hacia el lado este, está West Virginia y Pensilvania, otros dos estados que siempre han jugado entre demócratas y republicanos, pero que en esta ocasión, más bien en la ocasión pasada, le dieron el triunfo a Donald Trump. Por eso el interés de él de ir a hacer campaña a estos estados, aprovechando el clima de violencia que se está viviendo, porque como bien lo has escuchado, él le está echando la culpa a todos los grupos de izquierda violentos, pues los está haciendo responsable de todo lo que está sucediendo. Con este contexto podemos entender mejor lo que está sucediendo en esa zona y el por qué a Donald Trump le interesa de sobremanera el que este tipo de conflictos se conviertan en esta bandera en la cual puede señalar que los que están detrás de estas cosas son los demócratas izquierdosos violentos. Así ya entendemos la situación. Creo que en ocasiones lo que nos falta, y también para entender la política nacional, y en esa tú eres más experto, el contextualizar.
a veces nada más tenemos la información, pero no contextualizamos. ¿A poco no? Exactamente, fíjate que es algo que aprendemos cuando trabajamos en un medio, a leer entre líneas, y contextualizar. Es decir, los hechos noticiosos, las noticias, no son hechos aislados, se dan en circunstancias políticas, económicas, artísticas, culturales, determinadas. En tiempos electorales, los hechos que tienen una repercusión no solo nacional, sino internacional, pues hay que hacer una lectura en el marco de ese proceso electoral, ¿sí? No son hechos aislados, como alguna vez aquí en Puebla escuchamos con respecto a la gran cantidad de encajuelados, ¿te acuerdas? Hace algunos años, ¿sí? Son hechos aislados, por supuesto que no son, ningún hecho de esta magnitud es aislado, ¿sí? Entonces tenemos que contextualizar y además hay que entender que los hombres del poder no se tientan el corazón para sacrificar a 100, 200, 300, 400 personas. No hay que ir muy lejos, Adolfo. La cantidad de periodistas asesinados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no son hechos aislados, no fueron asuntos pasionales ni pleitos de borrachos, ¿sí? Lo que pasó, estoy leyendo el libro de Felipe el Obscuro, de Olga Warner, ¿no? Casualmente los enemigos de Felipe Calderón y su equipo de seguridad morían en circunstancias extrañísimas, en ese tiempo extrañísimas. Ahora todo va embonando. Entonces, este tipo de hechos, en el marco de la campaña, no, del proceso electoral de Estados Unidos, no son hechos aislados, tienen un porqué. Y finalmente el destinatario es el votante, el electorado. Mira, la base del terrorismo es mata a uno para que se asusten 10,000, ¿sí? Tiene un fin electoral. Además, es pertinente señalar, Adolfo, algo que a mí me llama mucho la atención. Si analizamos el proceso electoral de Estados Unidos con base en la ley electoral mexicana, no vamos a llegar a ningún lado. Hillary Clinton ganó, tuvo más votos que Trump, pero los colegios electorales de cada estado determinan, ya no gana el que tiene más votos, sino el que tiene mayor número de votos de los colegios electorales. Ahí Jeff Bush, en Florida, y este estado de Wisconsin fue determinante para el triunfo de Donald Trump, ¿no? Así es. Entonces hay que ver el contexto, ¿sí? Y bueno, cambiando de tema, pasemos a las buenas anécdotas. Fíjate, Víctor, que por motivos que no vienen al caso, pero que tú sí conoces, ayer me di a la tarea de andar buscando algunos libros relacionados con Maximiliano y me encontré uno buenísimo, que me lo leí entre la tarde y la noche, me lo leí todo, completito, más de 300 páginas. Se llama Advenimiento de sus Majestades Imperiales, Maximiliano y Carlota al trono de México. Es una edición facsimilar que sacó la Secretaría de Cultura. No trae autores, porque te voy a explicar. Es un libro de 1864 que supongo que fue escrito meses después del arribo de Maximiliano y Carlota aquí a México, a nuestro país. Pero me llama mucho la atención que este libro está hecho a partir de... se encuentran ahí bitácoras, por ejemplo, te encuentras diarios periódicos y diarios personales, te encuentras actas de cabildo, o sea, es una recopilación muy interesante, telegramas, donde se narra todo lo que es la salida de Maximiliano y Carlota de Europa, su paso por España, luego Italia, y de ahí su arribo a Veracruz, bueno, primero a Cuba, Veracruz, su paso por Orizaba, Puebla, Cholula, Río Frío, que eso lo narran un poco, y luego el gran arribo a la Ciudad de México.
Pero la parte que me llamó mucho la atención es la parte poblana, que como tú sabes, y como lo describen ahí en una parte que leí de esta narración, que está buenísima, perdón, es que se escuchan las hojas, pero es que hay una parte que me llama mucho la atención, insisto, en la que dice que al final muchos de los que le veían defectos al imperio, muchos poblanos, individuos tachados de desafectos al imperio, así dice uno de los textos, de estos poblanos se convierten en monarquistas, se convierten en imperialistas, o sea, entonces me llama mucho la atención porque lo mismo sucedió en Cholula. En Cholula, las dos mejores recepciones que tuvieron después de la Ciudad de México, las dos mejores recepciones que tuvieron en nuestro país, bueno, hubo tres, una en Orizaba, otra en Puebla, pero la más extraña híjoles, luego te paso los datos del libro, la más festiva, llamémosla así, fue la de Cholula. Y hay unas críticas, ahí mismo en el mismo libro, el que se ve que hizo la recopilación hace sus comentarios y hace críticas contra esto, ¿no? Ahora resulta que somos monárquicos. ¿Qué pasó? Y esto se ha dado, volvemos al tema de Puebla. Y bueno, ahora en este caso hasta me paso a traer a Cholula, bueno, con todo respeto. Ah, porque eso ya le habían cambiado el nombre a la ciudad, se llamaba Cholula del Imperio. Fue la primera ciudad de México que cambió su nombre para recibir a Maximiliano y a Carlota. Se llamó durante, ¿qué fueron? Tres años, porque fue del, ¿qué? Del 64 al 67, no, al 62. Durante 2 años fue Cholula del Imperio. Así se llamó Cholula. ¿Cómo ves, Víctor? Pues uno de los estados que con mayor fortaleza y decisión apoyó la llegada de Maximiliano y la creación de un imperio, que además encabezado por un rey europeo, fue Puebla. Puebla fue uno de los enclaves imperiales más importantes. Ahí está el papel de Juan N. Almonte, hijo, por cierto, ilegítimo de José María Morelos y Pavón, el papel decisivo de apoyar la llegada de Maximiliano. Y Puebla lo recibió pues con cohetes y fanfarrias, sí, fue bienvenido. Aquí vale la pena señalar que no todos los poblanos, por supuesto, igual que ahora, la gran masa indígena, pues seguramente permaneció ajena, ¿sí? Pero esta comunidad española, porque además en esa época, pues todavía no llegaban los libaneses, todavía no llegaban estas migraciones de otros países, solo eran españoles. Franceses ya había, claro, franceses Sí, ya había. Franceses barcelonetes, sí, franceses barcelonetes, ya había. Pero digamos, la gran comunidad era de españoles, los indígenas no pintaban, igual que ahora no pintan mucho. Pero España, Puebla apoyó definitivamente. Ahora, yo no sé en qué circunstancias fue que Cholula se volvió de Rivadavia. Hay que señalar que tú estás hablando y yo también de San Pedro Cholula. Hay que recordar que hay tres Cholulas: Santa Isabel, San Andrés y San Pedro. Casi todo el mundo cuando habla de Cholula habla de San Pedro Cholula, que ahora es Cholula de Rivadavia, gracias a un personaje argentino que a la fecha no sé qué hizo de impacto social que es Cholula de Rivadavia, pero bueno, sí sé que es un personaje argentino. Acuérdate que en la Guerra de las Malvinas, Inglaterra hunde el Comodoro Rivadavia, que era el principal barco y único de Argentina. Bueno, entonces, yo creo que por una razón de logística, la fiesta fue en San Pedro Cholula, que está a 12 kilómetros de Puebla, ¿sí? Yo creo que fue por razones logísticas y un poco para darle un toque simbólico, ¿no? Hay que recordar que una de las primeras ciudades de Mesoamérica fue Cholula. Ahora que hemos platicado tú y yo de las peregrinaciones, Cholula no era
no era un enclave social, era un enclave religioso. Había 365 teocalis y era un lugar, podemos compararlo con la Meca para los musulmanes. Era un sitio a donde llegaban peregrinos de todo Mesoamérica. Era una ciudad religiosa, ¿sí? Y yo creo que para utilizar un simbolismo ahí que no acabo de entender, pues ahí fue la fiesta de recepción para Maximiliano, que bien pudo haber sido en Puebla. Y seguramente los invitados pues fueron los españoles principales que apoyaban la monarquía, el imperio. Sí, porque los bailes con la sociedad fueron en la ciudad de Puebla y las cuestiones festivo-religiosas, llamémosle así, y donde sí participaron indios, sí participaron y muchos. Prueba de ello es que en el recorrido de aquí de Puebla hasta San Pedro Cholula, eh, quedan ahí establecidos casi 300, fíjate, casi 300 arcos del triunfo, claro, estos hechos con ramas y pero casi 300, y en total, en todas las salidas de Cholula, según ahí documentos que te digo que dejan el testimonio, porque no es un libro de ficción, es un libro, te digo, es una recopilación de testimonios, calculan que fueron cerca de 700 arcos de triunfo, florales, etcétera, los que se hicieron en torno a la ciudad de Cholula y en el camino. Y otro dato curioso, bueno, los bailes, eso sí, los bailes pomposos fueron aquí en Puebla. Pero ahí te va otro dato curioso. En 2 ocasiones lanzan fuegos artificiales en el Cerro de Guadalupe, maestro. Y lanzan cañonazos para dar la bienvenida a Maximiliano y a Carlota. Fíjate, en el cerro donde se ganó la batalla del 5 de mayo, pues desde ahí hicieron homenaje al emperador y a la emperatriz, como una forma de decir bienvenidos a Puebla. Y de hecho hace alusión Maximiliano en varias ocasiones de que no, que tenemos que estar unidos, tenemos que olvidar lo que pasó, porque él llega en el 64, tenemos que olvidar lo que pasó hace 2 años, y en cada discurso que se echa aquí en Puebla, incluso en la misa ahí en Catedral, todos los choros van en torno a eso, a cerrar las heridas, no, él dice, a cerrar las agallas, así dice, cerrar las agallas, y olvidar el pasado, ya lo pasado, pasado, a chambear y que no sé qué, y de hecho deja dinero a la ciudad, deja dinero para el hospicio que está en San Cristóbal, deja dinero para el hospital de San Pedro, y en Cholula deja dinero para la restauración de el templo, la capilla adjunta al templo de San Pedro, porque pues estaba en pésimas condiciones. Entonces va dejando dinero, va dejando dinero. Esto yo ya lo había leído en una crónica escrita por el doctor Efraín Castro Morales, cronista emérito de la ciudad de Puebla, pero ahora lo vi ya en documentos, y sí es real, se la llevaba dando dinero, dando dinero, dando dinero, como una manera también de irse ganando a la gente y agradeciendo pues el gran recibimiento que iba obteniendo en cada una de estas ciudades, insisto, Veracruz, Puebla y Cholula fueron los grandes recibimientos para Maximiliano y Carlota. Bueno, pues, ¿qué más? ¿Con qué cerramos hoy, Víctor? Pues, hay que señalar que después de las fiestas de recepción, que fueron maravillosas y fue pura fiesta y banquete, tiempo después Carlota se da cuenta de que hay un gran rechazo a su presencia, la de Maximiliano y de ella, en México, y decide irse y deja aquí a Maximiliano. Incluso Maximiliano, en su refugio en Cuernavaca, él pasaba muchas horas en el jardín Borda que él manda hacer. Acuérdate que se enamora de la hija de un jardinero con la cual incluso se dice que tiene una hija o un hijo. Él manda una carta a Benito Juárez diciendo: renuncio al trono de México y me quedo como un ciudadano común y corriente, ¿sí? Pero esto no fue aceptado. Poco tiempo después lo fusilan en el Cerro de las Campanas junto con Mejía, Miramón. Son los 3 fusilados y Maximiliano. No es aceptada esta propuesta, como diciendo:
Él además le dice a Juárez, yo no vine de motu propio, me mandó Napoleón III, ¿sí? Napoleón el Pequeño, yo no vine. Y Fernando del Paso trabajó principalmente en dos archivos, en Francia y en Viena, ¿sí? Desafortunadamente, en México, el archivo de Juárez, acuérdate que hay una novela de Paco Ignacio Taibo II, que se llama El Tesoro de la Nación, que Juárez andaba huyendo de los conservadores con el archivo de la Nación, pero en cada corretiza, además, como decía él, le preguntaban, ¿qué trae usted ahí el Tesoro de la Nación? Pues lo asaltaban y veían que eran solo papeles, ¿sí? Se fue perdiendo. Claro, Pero claro. es algo muy, muy interesante, sin duda, la estancia imperial de Maximiliano de Habsburgo en México. Carlota estuvo muy poco tiempo, no le gustó, ella extrañaba el boato de las cortes europeas, cosa que México no le pudo dar en cabalidad, ¿no? Y se peló. Y la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, está más centrada en Carlota, perdón, y su proceso de demencia, ¿sí? Exacto, Sin duda hay elementos interesantes que trabajó Del Paso en Europa. Desafortunadamente, este documento que tú señalas y que tienes, tiene un valor. Yo no sabía de él, ¿eh? Yo no tenía noticia de él. Creo que no es muy conocido y por ejemplo, en los libros de historia, el del Colegio de México que tengo yo, de Historia de México, la estancia de Maximiliano está muy poco estudiada. El proceso, los más de 10 años que duró la ocupación francesa, sí está muy documentada. La llamada Guerra de los Pasteles o la llamada guerra por la deuda externa que tenía México con España, Inglaterra y Francia. Sí, Juárez, que tenía Juárez. Pero eso está documentado. Pero realmente, ahora que lo señalas, pues me voy a poner a investigar, ahora que tenemos más elementos, más fuentes, esta presencia de Maximiliano que me parece muy, muy interesante en México. Se llama Advenimiento de sus Majestades Imperiales, Maximiliano y Carlota al trono de México, 1874. Insisto, es una recopilación cronológica de telegramas, archivos, cartas, diarios, artículos periodísticos, y de repente sí hace algunos saltos medio extraños, pero es puro documento, que fue lo que a mí me encantó. Y créeme que ayer, en la tarde-noche, aprendí y conocí muchas cosas que desconocía sobre este arribo de Maximiliano y Carlota a nuestro país. Víctor Arellano, él es Víctor Arellano. Yo soy Adolfo Flores Fragoso, por su atención, muchas gracias y hasta la próxima, Víctor. Hasta la próxima. Hasta luego.